Sumaq puncha yachachikuna. Sumaq puncha yachachi. Chukukuychis. Tachi. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a llevar el tema de potencial eléctrico. ¿Ya? La anterior clase ya habíamos tocado el caso de, por ejemplo, la intensidad en el campo eléctrico. El día de hoy vamos a avanzar potencial eléctrico. Vayan apuntando en sus cuadernos respectivos. Muy bien, vamos atendiendo. En el caso del potencial eléctrico vamos a tener, por ejemplo, que teníamos la intensidad eléctrica E. Y la intensidad eléctrica era igual a la constante K, por ejemplo, por la carga Q, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Esto qué era? Era la intensidad, ¿qué cosa? Del campo eléctrico. ¿Ven? Recordemos. Ahora, también en la anterior clase hemos hablado, por ejemplo, viendo el caso de la intensidad, ¿no? Y teníamos también, ¿qué cosa? La energía potencial eléctrica, que es igual a la constante K por la carga 1, la carga 2, dividido entre la distancia. Esto era pues la energía potencial eléctrica. Para que entiendan un poquito más y recordando, entre la intensidad y la energía potencial eléctrica, ¿recuerdan que habíamos hecho un ejemplo, no ven? Por ejemplo, de dos enamorados, que decía, ¿no? Con qué intensidad, en otras palabras, una persona puede amar a otra. Y el caso de la energía potencial eléctrica era, pues, en otras palabras, esas cositas que ustedes sienten, ¿no? A veces cuando tienen al lado a su enamorada, hay como, les pasa como electricidad, no sé, se sienten nerviosos algunos de ustedes, ¿no? Rojitos, es decir. Entonces, ese era el caso. Tenemos estas dos. Ahora, teniendo estas dos, ¿qué me dice para el caso del potencial eléctrico? Si recordamos el año gestión anterior, ¿qué nos decía? ¿Qué había en el caso de un tema? Habíamos avanzado un tema que era el trabajo, potencia y energía, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes entran a la cancha, ¿qué pasaba? Uy, ¿qué tienen que hacer? Un trabajo, meter el baloncito, en otras palabras, el baloncito al arco, ¿no? Ese sería su trabajo. Pero para eso necesitan, pues, energía, ¿lo ven? Energía de poder correr. Y necesitan también el caso de la potencia, ¿no? O sea, el caso de la velocidad, toda esa definición respectiva. Posteriormente, teniendo esta definición, el caso me dice que el potencial eléctrico, por ejemplo, que es una magnitud escalar. Esta es una magnitud, por ejemplo, vectorial, ¿no? En la situación de la magnitud vectorial, por ejemplo, la vectorial, ¿cuál es la vectorial y cuál es la escalar? En la escalar solamente va a medir, por ejemplo, su número y su cantidad, como al decir 4 kilogramos. Y este otro sería, por ejemplo, el vectorial necesita ¿de quién? De una dirección, 4 kilogramos fuerza al oeste. En otras palabras, vamos a necesitar de su dirección. Mientras que la escalar es solamente la mención, 4 kilogramos. O en este caso, 4 voltios. Es como decir, esta batería tiene 12 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 12 voltios, ¿no? Entonces, también vamos a ver que el potencial eléctrico se va a medir en voltios. Eso vamos a ver un poco más adelante. Tener la definición del potencial eléctrico, ¿no?
Pero el potencial eléctrico me dice, tomando en cuenta estas dos, vectorial y escalar, el potencial eléctrico solamente mide el caso de la forma escalar y vamos a medir en voltios. ¿Y qué me dice? Que es igual a la energía potencial eléctrica dividido entre una de las cargas. Si tenemos una carga generadora Q, que esta, por ejemplo, va a tener evidentemente su situación de repulsión en un determinado campo, y aquí existe una carga, puede ser aquí una carga Q, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo quiero averiguar aquí su potencial eléctrico, lo mencionaremos A, en A, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por definición, ¿qué es lo que vamos a tener? Potencial en ese punto, lo podríamos colocar cuando no P, sino A, U. La energía potencial eléctrica es igual a la constante K dividido entre la carga Q por la otra carga dividido entre ¿quién? La distancia, todo está dividido entre la carga. Por medios extremos vamos a tener pues potencial eléctrico constante K por la carga Q por la otra carga dividido entre la distancia por la carga. Podemos simplificar y vamos a tener potencial eléctrico de la constante K por la carga Q dividido entre distancia. Esta fórmula, esta nos va a servir para poder calcular el caso del potencial eléctrico. Veré, BA, potencial eléctrico en A, o podríamos colocar en un punto, esta va a medirse ¿en qué? ¿En qué se va a medir, jóvenes? El potencial eléctrico. ¿Newtons? No. ¿En qué? Voltios. Pero tomando en cuenta que Julio sobre Coulombs es ¿qué cosa? Voltios. ¿Estamos de acuerdo? Para aclarar, tal vez aquí podemos colocar que un Julio sobre Coulomb es igual a un voltio. ¿Estamos de acuerdo? Que eso podemos detectar. Si vemos, jóvenes, en estos eventos, por ejemplo, en esta batería, va a tener voltios, ¿no? Ustedes que son conocedores, por ejemplo, aquí que hemos hecho también en el caso del robot, ¿no ve? ¿Recuerdan? De pura pilas y baterías, también tenemos, ¿qué cosa? Las baterías, por ejemplo, estas tienen, por ejemplo, 3,7 voltios. O sea, es menor que una. Pero si vemos en nuestros celulares, podemos encender nuestros celulares, jugar jueguitos, todo. Entonces, esa situación viene así, pero tiene esa medición de escala. Continuando, posteriormente tenemos la constante K. Y la constante K es igual a 9 por 10 elevado a la 9. ¿Qué cosa? Newton, metros elevado al cuadrado sobre coulombs elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos? Posteriormente, la carga Q, que se iría a medir en ¿qué cosa? En coulombs. ¿Ya? En coulombs. Lo vamos a colocar C nomás, ¿ya? Y después vamos a tener D, que vamos a medir la distancia, que se va a medir en metros. En otras palabras, se va a medir en metros. Esta situación de la distancia se va a medir en metros. Yo quiero averiguar. A ver, jóvenes, yendo un poquito a la práctica, por ejemplo, el caso de estas pilas, ¿ya? Estas líneas Panasonic que generalmente ustedes conocen y están reciclando, estas, por ejemplo, tienen 1.5 voltios. ¿Lo ven? Si no lo ven, verifíquenlo. Y esta, por si acaso, esta es una industria peruana, que ustedes se van a fijar, no es boliviana, ¿no? Aquí también tenemos 1.5 voltios. En el caso
de las baterías tenemos 12 voltios. 12 voltios tenemos en el caso de una batería. En el caso, ¿esta batería de qué es? Joven. Litio. Ya, de litio, pero ¿qué utilizan? ¿En qué? En los autos, ¿no? Y de las motos es más pequeña, pues, ¿sí o no? ¿En estas baterías conocen? Necesitan igual. ¿Cuántos voltios tiene? 3,5 voltios. 3,5 voltios, ¿no? Eso hemos visto en el caso de este. A ver, vamos a hacer un poco de práctica. Voy a invitar aquí a su compañera Janet. Aquí estamos, hemos contenido... a ver, vamos, ya que tienen mucho miedo las damas, a ver, pase señorita. Aquí tenemos, por ejemplo, este foco ahorrador es de 12 voltios. Si ustedes se dan cuenta, tuviera pues que encender, en otras palabras, esta situación. Tenemos aquí un cable, un socket que hemos soportado, que vamos a ver, le voy a pedir a uno de los varones, esto, en el caso, un aislante, ¿recuerdan, no? En las primeras clases, a ver, aislámelo y vamos a ver cómo, aislámelo, y vamos a ver, tuviéramos que el eléctrico nos ha hablado, por ejemplo, de un buscapolos, ¿recuerdan, no ven? De cuál es positivo y cuál es negativo. Pues vamos armando, hijo. Y el caso también tenemos esta situación, lo vamos a colocar, a ver señorita, usted, no te va a patear, no tengas miedo, vamos fuerte, ahí todo, no, está bien, ¿no? Con la, bien, ¿segura? Parece que lo ha colocado bien, a ver, otra vez, vamos a ver en la, a ver, ahí. A ver, Janet, ¿quién le va a colaborar? A uno de sus compañeros. No tengas miedo, no te va a patear, hija. ¿Por qué lo ha dado? Jóvenes. Está mal, dice. A ver, cambias. Ya, muy bien, ahí tenemos ese foco. ¿Por qué está funcionando este foco? Porque la batería es de 12 voltios y el foco también es de 12 voltios. Ahora, si queremos medir, por ejemplo, en el caso del potencial eléctrico, tuviéramos que agarrar, en otras palabras, ¿quién sería su carga generadora de este foco? La batería, ¿no ven? ¿Te ha pateado? Ya. Entonces, ¿quién sería la carga generadora? La batería. Si yo quiero medir, por ejemplo, en otras palabras, ¿y qué sería esta situación de la carga aquí, en este evento? ¿Quién está succionando? El foco. ¿Y la distancia? ¿Cuánto de distancia tenemos? ¿Lo ven? Porque si, digamos, yo tengo un cable largo, ¿será que va a encender? A ver, haremos la prueba. Sacame ese foco, Tito, de esas conexiones. Veremos, a ver, le voy a invitar a una de las señoritas de atrás, a ver, Rosendi, pase a ver, joven, vamos a cambiar a ver a un varón ya también, y va a venir Arantes. A ver, Tito, cambiamos el foco, a ver, esta, por ejemplo, ¿esta de cuántos voltios es? 5. Hay que transformar, esta tiene, ¿cuánto? 20 voltios, 20 voltios. ¿Qué ha pasado en nuestro caso? ¿Por qué no ha iluminado? Es porque teníamos una carga generadora menor. A ver, regale, señorita. ¿Por qué no enciende? Porque es menor. Ya, es menor. A ver, cambie Claudia. Tengas miedo, hija, regale. Saque el foco y cambie a este de 12 voltios. No tienen que tener miedo a la electricidad, jóvenes señoritas, porque en realidad en algún momento van a tener que cambiar el caso de un foco en casa. A ver, vamos. Ahí está, muy bien. Ahí, y aumenta todavía el caso de la intensidad. ¿Qué es la intensidad? O sea, la intensidad, ustedes recuerdan que es todo lo que va a iluminar, ¿no? Por esa situación vemos la situación.
Entonces, esto sería en cuanto a la situación del potencial eléctrico, la definición que tenemos que aplicar. Posteriormente vamos a hablar de la relación entre el potencial eléctrico y la intensidad. Ahora se explicará el caso de la relación del potencial eléctrico. ¿Con quién? Con la intensidad. Con la intensidad del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué teníamos como definición en el caso del potencial eléctrico? Potencial en un punto A es igual a la constante K por la carga Q, generadora, ¿no? Dividido entre la distancia. Ahora, tomando en cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, el caso de la intensidad es E, ¿no? La intensidad por la constante K por la carga Q dividido por distancia elevado al 1. Este era, ¿qué cosa? La intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué relación tuviera que haber, ¿no? Para poder ejemplificar esta situación? Vamos a factorizar. ¿Les parece? En otras palabras, tuviéramos el potencial, pero aquí tengo el caso de la distancia. Lo podemos mencionar ecuación número 1 y ecuación número 2. Entonces, de 2, ¿qué haríamos de 2? Intensidad es igual a la constante K por la carga generadora D elevado al cuadrado, es igual a la constante, factorizo. Voy a factorizar la D. 1 sobre D, podría factorizar como un factor común. Me quedaría constante K por la carga Q dividido entre la distancia. Por lo tanto, teniendo esto, miren, tengo el potencial eléctrico. Puedo reemplazar. Podríamos mencionarlo ecuación número 3. Reemplazamos 1 en 3. ¿Quién es 3? Intensidad es igual a 1 sobre D por la constante K por la carga Q generadora D dividido. E es igual 1 sobre D. Podemos, como esto, ¿quién es este? En realidad es el potencial eléctrico. Podemos colocar potencial en V. Por lo tanto, la intensidad va a ser igual al potencial dividido entre ¿de dónde? ¿No? ¿De dónde puedo despejar? Es igual, ¿no? Este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y tenemos el potencial. Potencial eléctrico es igual a la intensidad por la distancia. Esta fórmula que tenemos me va a favorecer para resolver también algunos problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso tuviéramos hasta este momento en el caso de la relación de quién, del potencial eléctrico con la intensidad eléctrica.